Hola, yo soy Sonia Griego y les invito a que se queden con nosotros los siguientes minutos, donde estaremos compartiendo información que les ayudará a tomar mejores decisiones acerca de su salud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Enrique Griego, dándoles la bienvenida a su programa Hablando de Salud, el cual es un programa semanal dedicado a la educación comunitaria sobre temas de salud. Y hoy, como siempre, tenemos un programa muy interesante, hecho por usted y para usted. Disfrútelo. Nuestro primer caso de hoy dice así: Doctor Griego, mi mamá tiene 62 años de edad. Hace 2 semanas estuvo en el hospital por 5 días, debido a un dolor de pecho, por lo que le pusieron un filtro en sus arterias y fue diagnosticada con diabetes tipo 2. El doctor dice que ella ha tenido diabetes por meses en forma silenciosa. ¿Puede ser esto posible? Una de las características de la diabetes es que la mayoría de los pacientes al principio de la enfermedad no tienen síntomas. La enfermedad puede pasar desapercibida por meses, incluso por años. Entonces no es raro que estos casos se vean, que personas ya se presenten en el hospital o se presenten con el médico ya con complicaciones de una enfermedad que han padecido sin que haya sido diagnosticada. Eso ha hecho que la diabetes sea una de las enfermedades que esté dentro de la lista de los que llaman matadores silenciosos, igual que el colesterol. Una persona puede tener niveles altos de colesterol y estar ocasionando ya placas de colesterol en las paredes interiores de las arterias y sin que la persona se dé cuenta. Si la persona no se mide los niveles de colesterol, no va a saber que el colesterol está alto porque no hay síntomas. Igual que la alta presión, igual que el cáncer, hay personas que cuando se dan cuenta que tienen cáncer, ya lo han padecido en forma silenciosa por varios meses o años y cuando le hacen el diagnóstico ya está en una fase muy avanzada. Por eso es importante que nosotros nos hagamos un examen físico anual y junto con ese examen físico anual, el médico nos va a hacer exámenes de rutina. Dentro de los exámenes de rutina está ver cómo están sus niveles de azúcar, ver cómo están los niveles de vitamina D, cómo están los niveles de colesterol, cómo está el hígado, cómo está la tiroides, cómo está la próstata en el caso del hombre. Ver si usted necesita ya exámenes que llamamos screening, detección temprana de ciertas enfermedades. Por ejemplo, después de los 40 años, que la mujer esté al día con los mamogramas, después de los 20 años incluso ya se puede hacer el Papá Nicolau. El hombre, después de los 40 años, parte de los exámenes que hacemos es ver cómo está el antígeno prostático. Después de los 45 años, hombres y mujeres, ver si ya se hicieron la colonoscopía y si no, pues hay que hablarles sobre la importancia de hacerse esa evaluación. Entonces, esto no es raro que la persona vaya al hospital por una angina de pecho, le diagnostique que tienen enfermedad de las arterias coronarias, que necesita un stent y que al mismo tiempo le encuentren problemas que no sabía que tenía: diabetes tipo 2, altos niveles de colesterol, altos niveles de triglicéridos, que ya incluso la enfermedad coronaria, la enfermedad por la que le pusieron el stent, la enfermedad que le ocasionó el dolor de pecho, es una complicación de la diabetes y de los problemas asociados con la diabetes, en este caso los altos niveles de colesterol y triglicéridos que forman este tipo de placa, este tipo de dificultad circulatoria al nivel de las arterias coronarias. Esto es lo que lleva a una persona a un infarto. Incluso el 75% de los pacientes con diabetes tipo 2, la principal causa de muerte es un infarto o una embolia, casualmente debido al daño que sucede en las arterias durante esta fase silenciosa, cuando el paciente no sabe que tiene diabetes o en la fase prediabética. Recuerden que el diabético tipo 2 pasa por una fase silenciosa de prediabetes que puede durar de 10, 15, 20 años. Durante esa fase,
la persona tiene altos niveles de colesterol, altos niveles de triglicéridos y ya eso comienza a acumularse y a formar placa en las arterias, no solamente las que van al corazón, que son las arterias coronarias, pero también en las arterias que van hacia el cerebro, las carótidas, que son las que pasan por el cuello, y se comienza a formar placa de colesterol en esas áreas, y eso afecta a la circulación a nivel del cerebro, que puede ser el inicio de lo que puede ser la muerte para esa persona a través de un infarto cerebral o una embolia. Al igual que la circulación que va hacia el resto del cuerpo, también puede verse afectada por esos niveles de grasa en la fase prediabética. Y si en este caso la persona ya tiene diabetes, pero no sabe que tiene diabetes porque no ha sido diagnosticada y permanece con los niveles de azúcar altos y los niveles de triglicéridos y colesterol altos, entonces este problema se complica aún más porque al estar los niveles de azúcar altos, estos niveles altos de azúcar se unen a una proteína y forman un complejo que se llama hemoglobina glicosilada A1C, que es el examen que le hacemos a los diabéticos cada 3 meses. Y que para que esa persona esté controlada de la diabetes, necesitamos que la hemoglobina glicosilada esté debajo de 7. En algunos pacientes, según el riesgo cardiovascular que tenga, podemos considerar 7.5 o 8 como niveles de hemoglobina glicosilada normales. Pero entre más alto esté estos niveles de hemoglobina glicosilada A1C, más daño hay al endotelio, que es la parte interna de las arterias. Entonces ahí comienza a haber inflamación, y esa inflamación en ese sitio facilita que se formen placas de colesterol que pueden terminar en un evento final como lo es un infarto o una embolia cerebral. Entonces definitivamente que es muy importante que este caso lo tomemos como un ejemplo de lo que sucede con muchas personas. Por eso es que no queremos que usted se espere a que surja una complicación para usted sentir que necesita ir al médico. El mejor momento de ir al médico no es cuando usted está enfermo. El mejor momento de ir al médico es cuando usted está bien, para que le haga una evaluación física, una examinación anual, y ahí es cuando nosotros vamos a poder concentrarnos en todos los exámenes que de rutina tenemos que hacerle, y así podemos detectar problemas en la fase silenciosa, en la fase donde usted todavía no tiene síntomas, en la fase donde no hay complicaciones en la mayoría de los casos, en la fase donde nosotros podemos instituir tratamiento que nos puede ayudar a controlar el problema previniendo las complicaciones. Recuerde que estas enfermedades realmente no causan la muerte de la persona. Las complicaciones de estas enfermedades es lo que termina causando la muerte, pero las complicaciones se pueden prevenir con la detección temprana del problema, con el control de los problemas, y de esa manera vamos a ayudarle a usted a vivir con diabetes, pero no a morir de diabetes. Entonces es importante que nosotros reflexionemos sobre estas situaciones, porque como le digo, esto es común y causa confusión, porque la persona cree que cuando comienzan a elevarse los niveles de azúcar ya deben de sentir síntomas, ya deben de tener señales físicas de que algo está pasando, pero la situación con la diabetes es diferente. Esta es una enfermedad que puede pasar en una fase silenciosa muchos años antes de que los niveles de azúcar comiencen a subir, en la fase prediabética, donde ya hay documentado que comienza a haber daño a nivel de la circulación, que va a afectar los riñones, que va a afectar la circulación y que va a afectar incluso la retina, que es la parte posterior del ojo, que es una parte muy importante en el ojo, y una retinopatía, un daño severo a la retina, puede causar ceguera en personas diabéticas que no están controladas. Bueno, este daño puede comenzar a suceder en la fase prediabética. Y si ya en la fase diabética el paciente permanece meses, años sin controlar la enfermedad, entonces esto avanza más
y es cuando nosotros realmente vemos pacientes por primera vez en la oficina con diabetes, pero ya tienen complicaciones. Entonces, ojalá y esta información les ayude a darse cuenta de que aquí lo más importante es la prevención. Y esa es la finalidad de tener este tipo de programa. Es para que información importante llegue oportunamente a usted, para que usted establezca medidas preventivas. Y de esa manera vamos a prevenir que usted tenga complicaciones de enfermedades que puedan ser detectadas en las fases iniciales, en las fases cuando usted no tiene síntomas.